Bienvenido. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora, respira profundo, siéntate cómodo, y déjame contarte algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 72 años y hasta hace un año creía haberlo visto todo: la guerra, la pobreza, la muerte de mis padres, incluso la pérdida de mi esposo. Pero nada me preparó para el día en que mi propio hijo me pidió que abandonara la casa que construimos juntos. Todo comenzó una tarde de domingo, en la casa donde había vivido casi 50 años. Estaba en el jardín regando mis rosales cuando escuché el motor del coche de Daniel. Sonreí al pensar que venía a visitarme con Clara, su esposa, y mis nietos. Me limpié las manos en el delantal y corrí a abrir la puerta, pero la sonrisa se borró en cuanto vi su expresión. No traía a los niños, ni siquiera a Clara. Estaba solo, con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin mirarme a los ojos. Lo invité a pasar, sintiendo un nudo en el estómago. Se sentó frente a mí, colocó los papeles sobre la mesa y respiró hondo. «He estado hablando con Clara. Creemos que sería mejor para ti mudarte a un lugar más tranquilo». «¿Más tranquilo?», repetí, sin entender. «Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento, las escaleras, el jardín. No quiero que te pase nada». Su tono era dulce, pero había algo ensayado en sus palabras, como si repitiera un discurso aprendido. «No necesito mudarme, Daniel. Estoy bien aquí. Esta casa la compramos tu padre y yo cuando tú tenías 3 años». «Lo sé, mamá, pero las cosas han cambiado», respondió, desviando la mirada hacia la ventana. Supe entonces que había algo más. Cuando intenté tomar los papeles, los apartó con un gesto brusco. «Son solo documentos legales para transferir temporalmente la propiedad, nada serio». Clara los preparó. «¿Transferir?». Mi voz tembló. «¿A nombre de quién?». «A nombre mío, por ahora. Es solo para facilitar algunos trámites». No podía creer lo que oía. Mi propio hijo me estaba pidiendo firmar mi casa. La casa donde lo crié, donde enterré a su padre, donde cada rincón guardaba un recuerdo de nuestra vida. «Daniel, ¿por qué harías algo así?», pregunté con un hilo de voz. Bajó la cabeza. «Porque Clara dice que si seguimos así, no podremos mantenernos. Ella ha invertido mucho en la familia, mamá. Necesitamos estabilidad». Sentí que el aire se volvía pesado. Esa frase no venía de mi hijo, venía de ella. Desde que Clara entró en su vida, todo cambió. Era una mujer elegante, ambiciosa, siempre con palabras dulces y gestos controlados, pero detrás de su sonrisa se escondía algo frío. Intenté advertirle muchas veces, pero Daniel estaba ciego de amor. «No voy a firmar nada», dije con firmeza. Su mandíbula se tensó. «Entonces no me dejas otra opción». Clara ya habló con un abogado. «Legalmente, esta casa puede venderse porque figura en copropiedad, y como heredero tengo derecho». Me quedé paralizada. No entendía cómo podía hablarme así, sin un ápice de compasión. «¿Tú harías eso? ¿Echarme de mi casa?», pregunté entre lágrimas. «No quiero hacerlo, mamá», respondió, pero su voz era vacía. «Es por el bien de todos». Me levanté tambaleando, buscando apoyo en la mesa. En ese momento supe que algo se había roto para siempre. Daniel se marchó sin mirar atrás, dejando sobre la mesa los papeles que olían a traición. Afuera, los rosales seguían abiertos, ajenos al desastre. Esa noche, sola en mi habitación, entendí que la verdadera ruina no era perder una casa, sino perder a un hijo mientras aún sigue vivo. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared que Daniel me regaló cuando se casó con Clara. Cada sonido era un recordatorio cruel de que el tiempo pasa, pero las heridas no cicatrizan tan fácil. Al amanecer, me levanté con la decisión de no quedarme de brazos cruzados. Fui al despacho donde guardaba todos los documentos de la casa, la escritura original, los recibos de pago, las cartas de mi esposo. Todo estaba en orden. Nadie podía quitarme lo que era mío. Sin embargo, al revisar los cajones, noté que faltaban algunos papeles. Los de la cuenta conjunta que tenía con Daniel desde la muerte de su padre. Mi corazón se aceleró. Corrí al banco ese mismo día. La empleada, una joven amable, me reconoció enseguida. «Buenos días, señora Vargas».
¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar los movimientos de mi cuenta, dije intentando mantener la calma. Ella tecleó unos segundos y frunció el ceño. Según veo aquí, la cuenta fue cerrada la semana pasada. ¿Qué? Me quedé helada. ¿Quién autorizó eso? Su hijo, señora. Usted figura como cotitular, así que legalmente podía hacerlo. Mi cuerpo temblaba. Daniel no solo planeaba quitarme la casa, ya había vaciado mis ahorros. Caminé de regreso a casa sin sentir los pies, con la mente en blanco. Cuando crucé la puerta, el silencio me golpeó como una ola. Miré alrededor, las cortinas, el sofá donde Daniel veía caricaturas, la mesa donde celebramos tantos cumpleaños. Todo parecía igual, pero ya no era mi hogar, era un campo de batalla invisible. Esa tarde, Clara apareció sin avisar. Entró con su perfume caro y una sonrisa cortés. Hola, Elena. Vine a hablar contigo antes de que esto se vuelva desagradable. ¿Desagradable? Ya lo es. Mira, no quiero discutir. Daniel está agotado. Solo queremos ayudarte a mudarte. Encontramos un lugar encantador cerca del centro, con enfermeras disponibles las 24 horas. No necesito enfermeras. Necesito respeto. Lo tienes, dijo ella con voz melosa. Pero también necesitamos avanzar. La vida es cambio. ¿Cambio? ¿Oportunidad? Pregunté con ironía. Porque parece que lo único que te interesa es el dinero. Su sonrisa se congeló. Por primera vez vi una chispa de irritación en sus ojos. Cuidado con tus palabras. Elena. Sé más de lo que imaginas. ¿Qué sabes? Repliqué. Se acercó tanto que pude sentir el olor metálico de su perfume. Sé que tu esposo dejó más que esta casa. Sé que hay otra propiedad, una que nunca declaraste. Una cabaña en la sierra, ¿verdad? Mis manos comenzaron a sudar. Era cierto. Esa cabaña era lo único que mi esposo y yo habíamos mantenido en secreto, nuestro refugio, un lugar que Daniel ni siquiera recordaba. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Porque Daniel confía en mí, y revisé todos los archivos del despacho. No tienes idea de lo que se puede descubrir cuando alguien no borra bien su pasado. Eso no te da derecho a hurgar en mi vida. Tengo derecho a proteger a mi familia, respondió con tono frío. Y tú, Elena, ya no eres parte de ella. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. La observé marcharse con la seguridad de quien sabe que ha ganado. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el sofá. Mi hijo estaba siendo manipulado, pero aún podía salvarlo. No sabía cómo, pero juré que no permitiría que esa mujer destruyera lo que quedaba de mi familia. Esa noche busqué la vieja llave de la cabaña. Aún la conservaba en una cajita junto al retrato de mi esposo. Tal vez allí, entre los recuerdos que Clara nunca podría entender, encontraría la manera de recuperar lo que me pertenecía. Salí de madrugada con una mochila, la llave de la cabaña y un termo de café. Tomé el primer autobús a la sierra. En cada curva sentí que el miedo se quedaba atrás y la decisión avanzaba conmigo. Llamábamos a ese lugar el respiro, madera, chimenea, porche desde el que los grillos parecían relojes. Cuando la llave giró, el cerrojo ofreció poca resistencia. Empujé con cautela. Todo estaba en su sitio y, sin embargo, algo desentonaba. El mantel doblado al revés, una taza en el estante equivocado, la alfombra corrida unos centímetros. Cerré y aguardé a que mi respiración se hiciera lenta. Encendí la chimenea, no por calor sino por valor, y fui al despacho donde guardábamos papeles y fotos. En el tercer cajón, detrás de postales, hallé un cuaderno de tapas negras con la letra de mi esposo. En la contratapa, pegada con cinta, una llave diminuta. La primera línea me atravesó. Si lees esto, Elena, es porque alguien cruzó una línea. Mi marido registraba allí movimientos de dinero, sociedades con nombres anodinos y, sobre todo, una advertencia: no subestimes a Clara. Su apellido no es el que dice. Pasé páginas con dedos fríos. Venía grapado un recorte, una consultora clausurada por fraude. En la foto, una mujer parecida a Clara entraba a tribunales con gafas. Seguí las pistas hasta el dormitorio. En el zócalo del armario vi 2 tornillos nuevos. Usé la llave y la madera cedió. Apareció una caja metálica con un sobremanila, un USB,
copias de contratos y un listado de deudas a nombre de Clara S. con joyerías, microcréditos y una clínica estética. También había una nota fechada un mes antes de morir mi esposo. Intentó acercarse a Daniel cuando trabajaba en la sucursal, preguntó por nuestros seguros. Tiene hambre de más. Me senté en la orilla de la cama. Mi hijo no me expulsaba solo por codicia. Estaba atrapado en una telaraña tendida con paciencia. Guardé el USB junto al pecho como si fuera un talismán. En ese instante sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Señora Elena? Soy Lucía, su vecina. Hoy vi a la señora Clara con un hombre trajeado. Preguntaron al administrador dónde guarda usted el correo antiguo. Mencionaron cartas del banco y plazos. ¿Está bien? Sí, Lucía. Gracias por avisar. Mentí. Colgué y miré por la ventana. El cielo se había vuelto de un gris fino. Decidí pasar la noche y bajar al amanecer con todo lo hallado. Antes de cerrar corrí las cortinas y oí un crujido afuera, nítido como una rama bajo un pie. Apagué la lámpara y esperé. Quizá era mi imaginación, pensé, hasta que vi una tarjeta diminuta junto al frutero, de esas que acompañan ramos caros. No era nuestra. La tomé. Una sola frase con tinta azul, nada personal, solo negocios. Sentí el vuelco del corazón. No era una cortesía, era una marca de territorio. Habían estado allí y sabían que volvería. Puse la tarjeta, el USB y el cuaderno en la mochila, atranqué la puerta con una silla y me envolví en una manta frente a la chimenea. Pensé en la cuenta cerrada, en la carpeta que mi hijo dejó sobre mi mesa, en la palabra estabilidad pronunciada por Clara. Si su apellido no era suyo, su historia tampoco lo sería. Al amanecer bajaría y pediría ayuda, no a un abogado de su círculo, sino a alguien que conociera el olor de la tinta antigua. Porque lo comprendí allí, en el respiro. La casa puede perderse, pero la verdad, si se prueba, vuelve como los grillos cada noche. Pues. Y yo, con la terquedad de las mujeres viejas, iba a pronunciar su nombre verdadero donde hiciera falta. Bajé de la sierra al amanecer con el USB en el bolsillo y la tarjeta de tinta azul doblada como un cuchillo. El pueblo olía a pan y a leña. Me aferré a ese olor para no pensar en el otro, el perfume metálico de Clara. En la estación llamé a Marta, amiga de juventud y ex jefa del registro civil. Necesito comprobar un apellido, susurré. Guardó silencio lo justo. Ven al archivo histórico. Aquí nadie escucha si no quiere. La hallé entre lomos gastados y cajas atadas con hilo. Me oyó y conectó el USB a un ordenador sin internet. Estás haciendo bien, dijo. Si tocaron tu refugio, te siguen. Abrimos carpetas, pólizas, correos con membretes falsos, préstamos con avales dudosos. En un PDF, Clara S. aceptaba deudas con firmas ajenas. Marta volvió con un tomo verde. Te presento a Sandra Luján, anunció. La foto mostraba el mismo mentón y la misma sonrisa apretada. Cambió el peinado, no los hábitos, dijo. Denuncias por estafa, empresa pantalla, acuerdos. Sentí vergüenza por mi hijo y compasión. Él no eligió traicionarme, eligió creer. No puedes llevarte expedientes, advirtió, pero haré una certificación. Lo del USB coincide con documentos públicos. Salí con el sello y la certeza de que ya no estaba sola. En la notaría del barrio levantaron acta, hicieron 3 copias del USB y guardaron una en caja fuerte. Me quedé otra y envié la tercera a la cabaña, a la vieja casilla postal, que quien volviera pensara que allí seguía el corazón del asunto. En la comisaría presenté una exposición simple y pedí custodia preventiva. En casa, los Rosales me recibieron. Abrí ventanas, preparé té y respiré. A media tarde, Daniel llegó sin avisar, despeinado, con ojeras. Mamá, Clara dice que fuiste a la cabaña, soltó. Dice que estás paranoica. Estoy cansada, dije, pero veo. No probó el té. Caminó midiendo la sala. ¿Tienes algo mío? Tengo recuerdos tuyos, respondí, y pruebas de que el apellido de tu esposa es otro y te hizo firmar sin entender. Su gesto se quebró un segundo. Ella solo quiere protegernos. Le mostré la certificación de Marta, no el USB, solo el sello. Si me equivoco, mañana lo destruyo. Si no, vienes conmigo a un perito. No puedo. Ella. El timbre sonó.
Clara estaba en el umbral con una bolsa de galletas y una sonrisa perfecta. Entró sin pedir permiso. Vio el papel, leyó en diagonal y sonrió de nuevo. ¡Qué lindo sello! Elena. Jugar a detectives te mantiene viva. Viva estoy, dije. Y tú aquí, señal de que temes poco y calculas mucho. Daniel intentó mediar. Clara le posó la mano en el brazo con ternura ensayada. Tu madre solo está nerviosa, dijo él. Tu madre está protegida, respondí. Hay copias notariales y una exposición. Si algo me pasa, alguien tocará tu puerta. Clara dejó la bolsa como un anzuelo y miró el jardín. No voy a lastimar a nadie, dijo. Solo quiero que la familia prospere. La familia no prospera con miedo, contesté. Se volvió con dulzura de cuchillo. Hagamos algo simple. Mañana firmamos la venta y en una semana estarás en un lugar precioso. Mañana no, dije. Mañana iremos los tres a la cabaña. Hay cosas que ver. Aceptó demasiado rápido. A veces la mejor trampa es la verdad iluminada. Esa noche apenas dormí. Antes del alba envolví el USB en una bufanda y lo escondí en el hueco de la pared donde Daniel, de niño, guardaba canicas. Si alguien entra a hurgar, que halle migas. Yo me quedaré con el pan. Apagué el móvil viejo, dejé otro encendido como señuelo y escribí en una hoja, no firmo sin leer. La puse sobre la mesa. Llegamos a la cabaña al mediodía. Daniel apagó el motor y miró el volante. Clara examinó la cerradura y el alféizar con ojos de inventario. Abrí y dejé entrar la luz pálida. Madera, laurel, hollín. Aquí no hay abogados, dije, solo recuerdos. Los recuerdos también se firman, sonrió ella. La verdad se pronuncia. Y cuesta dinero. Cuesta menos que una mentira, respondí. Fui al despacho. El cajón, la alfombra, los tornillos nuevos, los toqué como heridas. Daniel, ¿recuerdas este lugar? Sí. Papá me enseñó a encender la chimenea sin humo. Y a no soplar las brasas. El fuego respira sin miedo, susurró. Clara paseó la mirada por los zócalos. Si acabamos pronto, podremos almorzar, le dijo. No hasta ver lo que vinimos a ver, corté. Aquí alguien cambió piezas que no eran suyas. Abrí el armario y quité la tabla que oculta el hueco. La caja metálica ya no estaba. El aire se volvió más denso. Daniel se inclinó, tocó la madera, me buscó los ojos. Clara dio un paso al frente con calma. ¿Perdiste algo, Elena? Pregúntate qué dejaste, respondí. Saqué una fotocopia de la lista de deudas a nombre de Clara S. y la certificación que Marta redactó. No mostré el USB. Daniel leyó. Retrocedió. Clara, ¿qué es esto? Exageraciones, dijo ella. Homónimos. Tu apellido, insistí. Tu nombre verdadero. Mi nombre es el que uso. Y el que ocultó otro. El silencio de la cabaña se inclinó. Solo quiero que estemos bien, dijo Daniel. Entenderás, prometí. Abriré la chimenea. Moví la rejilla y tomé la bolsa de ceniza. Debajo, donde mi esposo guardaba cerillas, dejé caer la tarjeta con tinta azul. Nada personal, solo negocios. Clara la vio y su máscara titubeó. A mí me gusta otra frase, dije, las cosas por su nombre. ¿Crees que puedes arruinarme? Susurró. No. Solo voy a apartarte de mi hijo. Quiero comprobarlo, dijo Daniel. Con un perito. De acuerdo. No tiene cita, intervino Clara. Además, debemos firmar la venta. No firmaré sin leer, respondió él, repitiendo mi nota. La cabaña respiró. Vámonos, añadí. Pero antes, otra cosa. Toqué el fondo del armario, sonó hueco. Retiré una segunda tablilla y apareció un bolsillo de madera. Saqué un sobre con 3 fotos. Clara entrando a un juzgado, saliendo de una oficina clausurada, sonriendo ante un letrero sin licencia. Daniel palideció. Eso, deudas, dijo ella. No delitos. Los tribunales opinan distinto. Clara se acercó. Su perfume metálico mezclado con humo me raspó la garganta. Si sigues, te quedarás sola. Llevo entrenando años, respondí. No subestimes a las viejas.
sabemos esperar. Giré la alfombra. A lápiz, una flecha y una palabra de mi esposo. Sótano. Daniel abrió la trampilla. El aire olía a tierra. Bajamos. La bombilla parpadeó y se encendió. En una repisa, impecable, aguardaba lo único que Clara no pudo mover, la caja metálica de siempre, cerrada con candado. La toqué como se toca una frente. Aquí no hay copias, dije. Aquí hay origen. Clara avanzó, pero Daniel se interpuso. Basta, ordenó. Hoy abriremos esto y mañana iremos al perito. Si es falso, te pido perdón, mamá. Si es cierto, nadie firma nada. Clara tragó saliva. Por primera vez la vi sin guión. Comprendí que habíamos llegado al punto en que la verdad empieza a respirar por sí sola. Y yo, por primera vez en meses, respiré con ella. Subimos la caja a pulso, sin hablar. Afuera, el bosque guardaba un domingo sin pájaros. Dentro, cada bisagra crujía como un juramento. Daniel la puso en la mesa y asintió. Cerca. Daniel encontró la llave tubular en la lata de té donde mi esposo la escondía, la encajó en el candado y giró. El chasquido seco resonó como una sentencia. Levantamos la tapa y, por un segundo, el polvo atrapado dentro pareció tener memoria, sobres con fechas, copias certificadas, recibos, fotografías, y arriba una libreta con la letra de mi marido. Si llegaste hasta aquí, Elena, no dudes, lleva todo a un perito y no te quedes sola. Daniel leyó en silencio hasta que le temblaron los labios. No sabía que papá, murmuró. Yo tampoco sabía que la había previsto hasta la bondad, porque dentro había también una grabadora pequeña con una etiqueta. Clara, reunión en Café Alameda. Pulse play, la cinta giró torpe y emergió una voz inconfundible, la de ella, llamándose Sandra, negociando comisiones por traer clientes vulnerables a seguros inflados. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Apaga, pidió. Apagué, pero el silencio fue peor. Subimos la caja a la mesa, abrimos los sobres uno por uno. En uno había un contrato prenupcial que jamás vi, con firmas calcadas. En otro, un correo donde Sandra, firmado como Clara, preguntaba por mis pólizas de vida y por la casa. De pronto, el teléfono de Daniel vibró. Era un mensaje de ella. ¿Todo bien? No tardes. El notario nos espera. Daniel me miró. No voy a firmar nada hoy, dijo, y por primera vez no era un hijo asustado, sino un adulto que se enderezaba. Necesito confirmar esto. Asentí. Preparé el inventario, guardé la grabadora y la libreta, y dejamos una copia de cada documento en una bolsa sellada. Cuando salimos, la tarde se había vuelto opaca, como si el bosque entendiera lo que venía. En el camino de regreso, Clara llamó. Daniel activó el altavoz. Amor, ¿dónde estás? El notario cobra por hora. Voy a posponer, respondió. Hubo un silencio breve, el clic de una sonrisa que se cae. No hagas tonterías, Dani. Sabes que tu madre se confunde. Además, recuerda el préstamo del negocio. Daniel apretó el volante. Voy a llevar material a un perito. Mañana te explico. Ella cambió de tono, dulce y cortante. No lleves nada sin mí. Estás poniendo a tu madre por encima de nuestra familia. Mi madre es mi familia, dijo él. Colgó. Me quedé mirando sus manos. Eran las mismas de cuando de niño tiraba de mi falda para que lo alzara, y ahora sostenían la vida de los tres. Al llegar fuimos directo al estudio del perito de Marta. El hombre, canoso y metódico, revisó a contraluz, midió trazos, comparó presiones. Hay firmas autoimitadas, dictaminó, y documentos compuestos. Selló su informe preliminar y nos citó para la pericia. Al salir, la noche nos mordió el tobillo con un viento frío. Entonces vi, al otro lado de la calle, el auto negro de Clara. Ella estaba dentro, inmóvil. No se acercó. Solo marcó algo en su teléfono. Minutos después, sonó el mío. Señora Elena, la administradora del edificio, 2 hombres han rondado su puerta. Dijeron que venían a fumigar. Los detuve. Le di las gracias y sentí que el mundo inclinaba la mesa. Daniel lo entendió y decidió, mamá, hoy duermes conmigo. Y mañana, custodia policial. Asentí. Mientras caminábamos, él me ofreció su brazo.
Me aferré como quien aprende a caminar de nuevo. Ese gesto simple, ese sostén, fue la primera grieta en el muro que Clara había levantado entre nosotros. Y supe, con la certeza terca de las viejas, que la verdad ya había empezado a cambiarle el nombre y... Al amanecer, Daniel habló con el comisario que había tomado mi exposición y en menos de una hora una patrulla se estacionó frente al edificio. Un agente revisó las cámaras del pasillo y dejó asentado que 2 hombres intentaron fumigar mi piso la noche anterior. Preparé café con manos firmes. Cuando la verdad se yergue, el pulso aprende a calmarse. A las 10 teníamos cita con el perito para custodiar la grabadora y comparar firmas, pero antes de salir el portero nos entregó un sobre sin remite empujado bajo la puerta. Dentro venía una copia borrosa de la escritura y un papelito con tinta azul que decía último aviso. Lo guardé sin temblar. En el trayecto Daniel miró la ciudad como si la viera por primera vez. Esa forma de mirar, sin pedir permiso, fue la primera grieta en la jaula de Clara. El perito nos recibió con luz fría y una lupa que parecía pesar siglos. Tomó muestras a Daniel, analizó presiones, bucles, ritmos, separó lo que respiraba humano de lo que estaba trazado con intención. Aquí hay autoimitación y plantillas, dijo, y selló un informe preliminar. Salimos al mediodía. Al otro lado de la calle, un coche negro. Clara dentro, inmóvil, con el teléfono en la mano. No se acercó, nos midió como se miden vitrinas. Daniel me ofreció su brazo. Almorzamos y luego el comisario, dijo, y asentí, porque comer es otra forma de decir seguimos. En la comisaría, el agente nos explicó el protocolo de protección y sugirió no movernos sin aviso durante 48 horas. Si intentan forzar alguna firma, háganoslo saber, podemos patrullar el notario, agregó. Daniel palideció ante esa palabra, notario. Lo vi juntar valor como se junta aire antes de zambullirse. No firmaré nada, murmuró, más para sí que para mí. De regreso en casa, Lucía, la vecina, nos esperaba con una libreta. Había anotado placas, horarios, caras vistas desde su balcón. No estoy sola, le dije, y me abrazó como se abrazan las certezas. A media tarde, Clara llamó. Puse altavoz. Su voz venía dulce, con filo. Amor, el notario tiene todo listo, no demores. Elena, usted merece un lugar mejor y yo solo intento ordenar lo que Daniel, por cariño, no enfrenta. Daniel respiró hondo. Hoy no firmo. Mañana iré con el comisario a pedir medidas, y con el perito a cerrar la cadena de custodia. Hubo un silencio tenso, y luego su tono cambió, más bajo. No me desafíes delante de otros, Dani. La frase cayó como una moneda que revela de qué metal está hecha. Colgó sin despedirse. Entonces recordé la grabación rotulada Café Alameda y supe que aún guardaba un as bajo la manga, no solo nombres y deudas, también su manera de negociar vulnerables. Llamé a Marta. Necesito que el registro de la boda de Daniel esté listo mañana, pedí. Ella entendió, si había irregularidades prenupciales, el hilo se tiraría desde ahí. Al anochecer, otra patrulla pasó despacio. Encendí una lámpara junto a los rosales. La luz tibia sobre las flores era un recordatorio de que lo vivo resiste sin alzar la voz. Daniel se sentó frente a mí con la caja de la cabaña entre las rodillas. Mamá, he sido cobarde, dijo. Negué. Ha sido hijo, y ahora está siendo hombre. Se le humedecieron los ojos, pero no huyó de sí mismo. Mañana, si el perito confirma, pedimos una cautelar, congelamos la venta y pido a Clara que se retire de todo asunto financiero hasta que un juez hable. Lo miré con un orgullo sereno que no necesitaba aplausos. En ese momento sonó el timbre. La patrulla estaba allí, alerta. Abrí con cadena. Un mensajero dejó una caja larga atada con cinta dorada. Dentro, un ramo de lirios blancos y una tarjeta sin firma. Nada personal, solo negocios. Sonreí sin miedo. Habían confundido mis años con fragilidad y mis silencios con rendición. Cerré la puerta, llevé los lirios al fregadero y, sin arrancar una sola flor, los hundí en agua limpia. Pues aquí no habrá funerales, dije. Daniel apretó la tapa de la caja metálica como se sostiene un juramento. Y supe que, al fin, la casa estaba un poco más cerca de volver a ser nuestra. A la mañana siguiente, el perito nos recibió con el ceño meticuloso de quien ya tomó partido por la tinta. Contrastó presiones, ritmos, trayectorias,
Comparó el R de mi firma con la R tensa de las plantillas, midió la fatiga del trazo en papeles donde jamás apoyé la mano. Su dictamen preliminar fue claro como agua fría: autoimitación en la escritura de poder, firma compuesta en el prenupcial, añadidos digitales sobre impresos viejos. Selló 3 veces, numeró la cadena de custodia y guardó la grabadora en bolsa térmica. Salimos al pasillo y el aire olía a tóner y a lunes que empieza con verdad. Llamé a Marta. Nos esperaba en el archivo con el libro de matrimonios. Aquí está su acta, Elena, y aquí la de las capitulaciones, con una salvedad, murmuró señalando un folio. Había una anotación marginal incorporada semanas después de la boda: convenio económico actualizado. El sello era real, pero la solicitud adjunta estaba firmada por un abogado que nunca pisó ese registro. Marta alzó el teléfono, marcó un número y habló con voz de hielo educado. Al colgar, sonrió sin alegría. El colegio confirmó que ese letrado fue sancionado y que, desde hace un año, no puede firmar. Esto huele a suplente con sello prestado. Daniel apretó los labios. Yo le sostuve el antebrazo como quien enseña a respirar. Fuimos directo a la comisaría. El comisario leyó los informes, pidió patrulla fija por 72 horas y preparó una solicitud de medida cautelar para congelar cualquier movimiento sobre la casa. Y otra cosa, dijo: si la citan a firmar, avísenos. Algunos notarios colaboran sin saberlo. Asentí. En el camino, Lucía envió una foto tomada desde su balcón, Clara en la esquina con el hombre trajeado del otro día, hablando bajo, él mostrando una carpeta con pestañas de colores. Ese es Abadie, susurró Marta cuando le reenvié la imagen, gestor de aseguradora cerrado por fraude hace 5 años. Cambió de rubro, no de hábitos. A las 4, Clara nos citó por mensaje en el notario de confianza. Fuimos con la patrulla a media cuadra. Dentro, todo era madera brillante y calendarios con proverbios. El notario sonrió con oficio. Sobre la mesa, un borrador de compraventa con reserva de usufructo ya con mis datos impresos. Solo falta su firma, doña Elena, dijo. Y su lectura, respondí, sentándome sin tocar la pluma. Daniel pidió ver los anexos. El folio de consentimiento informado llevaba mi firma envejecida, perfecta, salvo por el bucle final que mi pulso nunca cerró así. El notario se ajustó las gafas. Clara, impecable, cruzó una pierna. Elena, no alarguemos esto, es por su comodidad. Daniel entonces sacó el dictamen del perito y lo puso junto al borrador. El notario leyó, palideció 1 milímetro y tosió. Hasta aclarar extremos, aquí no se firma nada, decretó. Clara lo miró con una ternura de filo. Doctor, usted y yo hablamos de honorarios. Y de legalidad, replicó él, llamando a su pasante para que certificara que me negaba a firmar. En ese instante vibró el teléfono de Daniel. El banco confirmaba por SMS la activación de garantía accesoria sobre mi casa. Clara levantó una ceja. Un trámite automático, dijo. El comisario, que aguardaba fuera, entró con paso de sala de espera y voz de sala de audiencias. Pidió suspender todo y tomó nota de la notificación bancaria. Señora Elena, a partir de ahora nada por teléfono, nada sin perito, y si alguien insiste, lo trae aquí, ordenó. Salimos con la tarde torcida y el cielo como papel carbón. En el portal, Clara se me acercó lo justo para que solo yo oyera. Aún puede elegir un final digno. Le prometo un lugar con vistas. Sonreí con cansancio viejo y hierro nuevo. Elijo una palabra. Mañana, respondí. Mañana en mi casa. Con Daniel. Con su gestor. Con quien usted quiera. Y con una verdad que ya no cabe en sobres. Alcé la vista hacia mi balcón. Los rosales parecían oír. Clara dudó un segundo, como si buscara en su biblioteca interior la página que faltaba. Iremos, dijo al fin. Y yo supe que, por primera vez, venían a un lugar donde la mesa, la luz y la memoria no estaban a su favor. Mañana, y la casa, quizás, un poco más cerca. Por la mañana dispuse la mesa como un tribunal, mantel claro, agua, la caja metálica abierta. Daniel llegó primero, después, Clara con abrigo marfil y el gestor Abadie, olor a colonia barata. La patrulla aguardaba abajo y Marta, desde el pasillo, hacía de testigo. Gracias por venir, dije. Aquí no habrá firmas, solo hechos. Abadie sonrió. Los hechos son simples, señora Vargas. Venta con usufructo, dinero fresco, tranquilidad para todos.
Mi casa no rescata negocios oscuros, respondí. Y el prenupcial tiene firmas compuestas. La actualización del registro se asentó con sello prestado. Clara dejó el bolso como quien deja una serpiente a dormir. Otra vez con fantasmas. Usted necesita comodidad. Necesito respeto, dije. ¿Y tu nombre verdadero? Daniel puso sobre la mesa el dictamen pericial y la certificación. Sandra, murmuró mirándola, ¿lo vas a explicar? Ella pestañeó. Mi pasado no te concierne. Yo te sostuve cuando tu madre no pudo. Yo pude y puedo, interrumpí. Lo que no haré es pagar tus deudas. Saque la grabadora rotulada Café Alameda. La voz de Clara / Sandra emergió. Clientes vulnerables, comisiones, aseguradoras amigas. Abadie carraspeó. Audios viejos, fuera de contexto. El contexto es hoy, dijo Marta. Clara clavó los ojos en Daniel. ¿Me humillarás así? Voy a parar esto, dijo él. Activaron una garantía sobre la casa de mi madre sin su consentimiento. Quiero saber con qué firma. Abadie abrió una carpeta de pestañas. Con esta, poder amplio. Autoimitado, dije. Y bajo custodia. Podemos convertir esto en acta. El nombre del comisario atravesó la sala. Clara bajó el tono. Bien, revocamos el poder aquí mismo y cerramos el tema. Tú, a Daniel, me autorizas a cerrar el préstamo cuando entre el dinero. No, respondió. Primero se congela todo. Deslicé sobre el mantel la tarjeta hallada en la cabaña. Nada personal, solo negocios. Un recordatorio de que el tiempo apremia, dijo Clara. Apremia para quien debe, respondí. Para quien dice la verdad, el tiempo asienta. Llegó el comisario, pidió DNI, dejó constancia. Aquí no se firma sin lectura ni coacción. Clara apoyó las palmas. Si haces esto, Dani, perdemos el local. Prefiero perder un local que a mi madre. Abrí otro sobre consultas a mis pólizas desde su despacho. ¿También era por comodidad? Procedimiento estándar. Musitó. Marta fotografió. El comisario recibió en sobrelacrado. Abadie susurró a Clara algo que olió a retirada. Daniel recogió un recibo que cayó del bolso. Hipoteca puente con el de garante. Se le heló la mirada. ¿También me pusiste de aval? Temporal. Firmaste. Amor. Con papeles que el perito cuestiona. La patrulla se retiró dejando registro. Clara enderezó el abrigo. Mañana traeré a mi abogado con una propuesta nueva. Mañana traerás tu nombre verdadero, dije, y los originales. Si no, hablará un juez. Me miró con un rastro de respeto. Eres más dura de lo que pareces. Solo soy vieja, respondí. Y las viejas ya no tememos. Cuando se fueron, Daniel apoyó la frente en mis manos. Respiró, no lloró. En la mesa quedaron la grabadora, los sellos y la tarjeta azul. Afuera, los rosales siguieron ajenos. Dentro, la casa recuperó un rumor antiguo, ese que vuelve cuando los nombres empiezan a caer en su sitio. Mañana, sí, y entonces la verdad, por fin, empezará a escribir su propia escritura. Esa noche clasifiqué pruebas, bloqueé alertas bancarias y preparé bolsa por si el juez llamaba. Dormí poco, sin miedo, dormí afilando la paciencia. Al amanecer llevé la carpeta al juzgado. El funcionario selló mi escrito. Daniel llegó con café, Marta con certificaciones, el comisario con un oficio para congelar la casa. A las 10, la jueza escuchó y dictó, medida cautelar de no innovar, custodia y prohibición de garantías accesorias. Salimos con un papel liviano y pesado. A la salida, Clara aguardaba con un abogado. Le mostré el sello, hoy, solo por escrito. El letrado quería ordenar números, pero la resolución le arrugó la sonrisa. Yo pensé en mis rosales, se podan, no se regalan al primer invierno. Lucía nos dejó pan, Abadie apareció sin corbata, no me meta en esto, yo solo presento carpetas. Entonces retírese, dije. Marta llamó, en otra ciudad, Sandra L. figura beneficiaria de un seguro. Clara llegó a mi casa con su abogado y un ramo de lirios. El comisario se sentó, Marta tomó notas, Flores, auditor jubilado citado en una carta de mi marido, hojeó mis papeles, captación de vulnerables, firma compuesta y administración infiel. No quiero problemas,
Elena, dijo Clara. Te prometo que no volveré a pedirte papeles. Ya los pediste, respondí. Daniel respiró. Renuncio a todo poder sobre la casa de mi madre y revoco autorizaciones. Mi local no garantiza nada que ella no apruebe. Queda en acta, dijo el comisario. Clara dejó el ramo. Puedo devolver el dinero de la cuenta cerrada. No fue préstamo, fue saqueo, contesté. El abogado intentó dilatar. Marta puso la cautelar. Flores citó expedientes. Saqué la carta de mi marido. Si alguien toca la cabaña, no negocies. ¿Qué quieres?, preguntó Clara. Tu firma verdadera en una renuncia y tu ausencia, y que Daniel recupere su nombre donde lo gastaste. Hubo receso. Volvieron, renuncia inmediata a poderes e injerencias y devolución íntegra de lo retirado, a cambio de no denunciar. Daniel me buscó con los ojos. Miré la libreta. Antes que yo hubo otros. No soy juez, pero tampoco cómplice. Entonces que decida un fiscal, concedió Clara. El comisario recogió papeles, la jueza ratificó por videollamada y la patrulla tomó copias. En el pasillo, los pasos iban y venían como metrónomos que ya no imponía Clara. El comisario explicó que la medida impedía mover un ladrillo sin autorización. Marta enumeró las horas, los nombres y las placas que Lucía había anotado. Flores trazó en su cuaderno una línea, límite. Entonces comprendí que la casa no era solo paredes y llaves, era el nombre verdadero de las cosas, recuperado pieza a pieza, y que a esa verdad, cuando por fin se le abre la puerta, entra sin ruido y se queda. Clara pidió agua y no bebió, la dejó intacta, como una promesa sin intención. Daniel firmó su renuncia a los poderes con trazo firme, y el papel, al secarse, parecía más blanco. El aire volvió a casa, y mi nombre encontró otra vez su lugar. Esa noche, con la cautelar ya firmada y la patrulla rotando cada hora, puse agua a hervir y abrí las ventanas para que el aire de otoño despejara el olor a papeles sellados. No era alegría lo que sentía, era ese sosiego tenso que llega cuando una batalla abandona el ruido y se vuelve método. Daniel dormía en el sofá con el antebrazo sobre los ojos, igual que cuando de niño le bajaba la fiebre. Le cubrí los hombros con una manta y me quedé un momento mirándolo respirar, preguntándome en qué instante una madre aprenda a soltar sin dejar de sostener. El timbre sonó una sola vez. Abrí con la cadena puesta. Al otro lado, una mujer de unos 50 años, abrigo gris sin adornos, carpeta de cartón bajo el brazo. Me llamo Teresa Luján, dijo sin rodeos. El apellido me atravesó como una cerilla encendida. Soy hermana de Sandra. Digo, de Clara. Me quedé quieta. La patrulla, al fondo, parpadeó sus luces azules como si también escuchara. No vengo a defenderla, continuó. Vengo a decirle por qué no va a parar. La hice pasar a la cocina. El vapor de la sopa empañó los azulejos y dibujó formas que parecían viejos mapas. Teresa dejó la carpeta en la mesa y habló con un cansancio que no tenía odio. De niñas, un padre que enseñó a sobrevivir cambiando de nombres, una adolescencia aprendida entre contratos fotocopiados y timbres prestados, un amor temprano que se convirtió en deuda, una deuda que se volvió costumbre. Yo salí cuando pude. Ella no. En cada ciudad prometió que esta era la última vez, dijo. Abrió la carpeta, recortes, actas, una sentencia de hace años con la misma sonrisa apretada de Clara entrando a un juzgado. Vi su nombre en la tele local por la cautelar, la reconocí y pensé, si no le digo que Sandra no sabe retroceder, alguien terminará pagando su hambre. La miré sin rencor. Gracias, respondí. No sé si esto la salva, pero explica la ferocidad. Daniel se incorporó con los ojos hinchados y escuchó la historia en silencio, como quien oye por fin el ruido que llevaba meses detrás de la pared. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó él. Teresa se encogió de hombros. Porque a veces el único modo de salir del apellido es no protegerlo más. Me dejó un número y un consejo: no negocie sola, no crea en arreglos. Cuando pierda el control, intentará apelar al amor y luego al miedo. Se fue sin tomar sopa. Al cerrar, el piso parecía más claro, como si la luz hubiera encontrado un ángulo nuevo. Daniel exhaló. Entonces no la voy a arreglar con dinero, mamá. Negué despacio. A la gente no se la repara con billetes. Se la detiene o se la acompaña a cambiar. Y a veces, ninguna de las dos. A medianoche, el fiscal llamó.
Había tomado vista del informe y citaba a Clara para la mañana siguiente, junto con Abadie, por administración infiel y falsedad. «Traigan la grabadora», pidió. Dormimos a trozos. Antes del alba, corté 3 rosas y las dejé en un vaso. No eran victoria, eran una forma de recordar que lo vivo demanda cuidado. Camino al tribunal, Daniel sostuvo la caja metálica como quien lleva a una criatura. Clara llegó puntual, impecable, pero sin su brillo de escaparate. Al verla pensé en Teresa y en la niña que habría sido aprendiendo a sobrevivir con lo que tenía a mano. El fiscal habló sin crueldad y sin pausa, mostró sellos, firmas, la nota marginal del registro con el sello prestado, el audio del café Alameda. Clara no lloró, solo tragó saliva y miró a Daniel como se mira una puerta que ya no se abre. «Quiero declarar», dijo de pronto. Su abogado intentó frenarla, pero ella siguió. Explicó préstamos encadenados, el local en números rojos, la convicción de que yo resistiría menos que un documento con mi nombre falsificado. Creí que podía ponerlo todo en orden si cerraba esta venta. Daniel se enderezó. «Poner todo en orden no es robar la casa de mi madre», dijo con voz serena. El fiscal anunció medidas: prohibición de acercamiento a mi domicilio, inmovilización de las garantías, citación a los notarios que habían intervenido. Al salir, Clara me cruzó la mirada y por un segundo vi algo que no era soberbia ni cálculo, sino un cansancio hondo, casi antiguo. «No te odio», le dije, y me sorprendí diciéndolo. «Pero no vuelvas». Ella asintió sin palabras. En la calle, la patrulla seguía allí. Daniel me ofreció el brazo. Acepté, no por necesidad, sino por esa vieja costumbre de caminar juntos cuando el camino, al fin, empieza a tener nombre. Tomé aire y miré arriba. Ya no era el techo del miedo, era un cielo con grietas de claridad. Daniel y yo volvimos a casa llevando la caja metálica como si fuese un corazón que nos hubieran prestado por un rato. En el ascensor él dijo algo que me sostuvo todo el trayecto: «No quiero que la verdad nos vuelva crueles». Asentí. La verdad no es un arma, es una lámpara. Al abrir, los rosales devolvieron su olor limpio, como si hubiesen esperado la cautelar para florecer por segunda vez en otoño. Preparé café, pusimos la caja sobre la mesa y revisamos sin prisa lo que aún faltaba nombrar: quién activó cada trámite, quién cobró por cada sello, qué puertas había que cerrar para que ninguna mano volviera a entrar por mi escritura. Acordamos 3 cosas sencillas: no firmar nada fuera del juzgado, llevar duplicado de todo al fiscal y hablar con los proveedores del negocio de Daniel mirándolos a los ojos. Fuimos al amanecer al negocio. Subimos la persiana despacio, como si una mala noticia pudiera estar durmiendo detrás. Las cuentas eran un espejo que nadie había querido mirar: ventas reales, gastos reales y un surco oscuro de servicios de asesoría, firmados por la mano que ahora el perito conocía. Daniel se sentó en el mostrador vacío y sonrió sin alegría. «Creí que administraba, en realidad, me administraban», murmuró. Le apreté el hombro. «Un hilo roto no invalida el tejido», respondí, y él anotó esa frase en una libreta, como si coser también pudiera aprenderse con palabras. Cerramos por 2 días y colgamos un cartel humilde y exacto: inventario. En el camino, Lucía mandó una foto. El coche negro ya no estaba. No canté victoria, el silencio también hace mudanzas. Esa noche Daniel decidió dormir en su piso. Yo me quedé sola por primera vez desde el principio de la tormenta. No me asustó el silencio, lo habité. Puse la grabadora sobre la mesa, no por necesidad probatoria, sino para recordar que una voz también es prueba de vida. Abrí la libreta de mi marido por la última página y hallé una frase escrita con prisa: «La casa es la palabra que no se vende». La copié y la pegué junto a la puerta, al lado de las llaves. Tomé té, revisé pestillos y escribí una carta corta al juez para agradecer la velocidad y para pedir algo que ya sabía necesario: que no solo protegiera Paredes, sino también a un hijo que estaba aprendiendo a soltar culpas que no le correspondían. Al alba llamó la directora del banco. Su voz venía firme, como si también hubiese dormido poco. Confirmó que el paquete de garantía quedaba congelado por orden judicial y que un intento de acceso desde otra ciudad había sido bloqueado. Le di las gracias con esa gratitud que también es un límite. A media mañana, el fiscal nos citó. Habían localizado a un notario itinerante que trabajaba con Abadie y con alguien a quien llamaban Gaitán, proveedor de sellos y favores. No estaba en otro país, estaba a 3 barrios, detrás de una papelería. La estafa no era un rayo,
Era una lámpara torcida encendida sobre las mismas mesas de siempre. El fiscal habló de allanamientos inminentes y pidió que mantuviéramos la calma, que la calma también hace acta. Salimos a la calle y el aire olía a tinta y pan. Por la tarde, Marta llegó desde el registro con 2 noticias y una sonrisa profesional. La anotación marginal quedaba en suspensión preventiva y el prenupcial pasaría a peritos del propio organismo. Además, había aparecido en el archivo una fe de erratas promovida por el mismo despacho que movió mis pólizas. Daniel leyó y respiró como quien emerge. Cuando todo esto acabe, plantemos un rosal nuevo, dijo. Uno rojo oscuro. Pedí. Y uno blanco, contestó. La risa fue pequeña y exacta, una bisagra recién aceitada. Yo pensé en el reloj de pared y en mi marido, en su manera de esconder llaves para que las encontrara justo cuando hicieran falta. A la hora de cenar sonó el portero. Abrí con cautela, sin bajar la cadena, y pregunté quién llamaba. Nadie. No respondí al timbre, aguardé con la paciencia nueva que me enseñaron los sellos y los turnos de la patrulla. Tras un silencio espeso, un sobre se deslizó por debajo de la puerta. Sin remite, sin timbre, solo una línea escrita a bolígrafo. El negocio no termina con una cautelar. Pisé el sobre con el talón y avisé a la gente. 2 golpes discretos en la madera confirmaron que estaba en el pasillo. No lo abra, dijo. Fotografiamos y lo abre el fiscal. Mientras documentaban, puse a hervir agua. Me niego a negociar el miedo, ni siquiera en la cocina. Daniel llegó con el abrigo aún húmedo por la llovizna y la expresión de quien empieza a descifrar su propio nombre. ¿Otra amenaza?, preguntó. Otra costumbre vieja, respondí. El agente se llevó el sobre en una bolsa numerada y nos recomendó no usar ascensores ni rutinas exactas. Yo asentí con una calma que a mí misma me sorprendió. A media tarde, Lucía tocó con su código de vecina, 2 toques cortos y uno largo, y entró con una bandeja de bizcochuelo y una libreta. Apuntó la matrícula de una moto que rondó 2 veces y se detuvo mirando el portero eléctrico. El barrio es un archivo si uno sabe leerlo, le dije, y ella sonrió con esa valentía doméstica que sostiene edificios. Al anochecer, el fiscal llamó. Habían detenido a Gaitán en la trastienda de una papelería, con planchas de sellos, moldes de firmas y solicitudes prellenadas. El notario itinerante colaboraba. Necesitamos que venga mañana con la grabadora. Hallamos una tarjeta azul igual a la suya, añadió. Colgué y miré el jardín. Una rosa blanca abrió como si ignorara el calendario. Pensé en Teresa Luján y en la niña que fue su hermana, aprendiendo a sobrevivir con nombres ajenos. Pensé en mi hijo, aprendiendo a sobrevivir con el suyo verdadero. Daniel volvió del local con un cuaderno. Inventario, escribió en la tapa. Nada sale, nada entra sin doble lectura. Se sentó y leyó en voz alta gastos reales, y debajo, esos servicios duplicados que respiraban a Abadie. Esto duele, dijo, pero me alivia, por fin las cifras tienen cara. Duele el mito, alivia la verdad, respondí, y él copió la frase como si fuese una herramienta. Cenamos pan con aceite y un tomate partido en 2. Comida honesta para un día honesto. Luego ordenamos papeles por colores, como si estuviéramos plantando un bosque nuevo. A medianoche, un mensaje sin comas vibró en mi móvil. Piense en su hijo, firme mañana la venta y todo termina. Respiré hondo y contesté con 3 palabras que ya me pertenecen. Mañana hablamos nosotros. Apagué el aparato, acerqué la caja metálica y dejé la mano sobre la tapa. No era un amuleto, era un recordatorio. Dormí a ratos, con la sensación clara de que la casa comenzaba a devolvernos la voz. Al alba, la directora del banco confirmó que la garantía accesoria seguía congelada y que alguien había intentado moverla desde otra ciudad. Le di las gracias con la dignidad que también es un límite. Antes de salir al juzgado, pasé un paño por la mesa y coloqué en el centro la frase de mi marido escrita en un papel: la casa es la palabra que no se vende. Daniel la leyó, se guardó una copia en la billetera y me ofreció el brazo. Cruzamos el pasillo con la serenidad terca de quienes ya no piden permiso para decir su nombre. Afuera, lloviznaba. El policía de guardia alzó la vista y asintió como quien toma nota de un horario nuevo, el de la verdad cuando, por fin, empieza a llegar a tiempo. Fuimos temprano al juzgado con la grabadora, la caja metálica y el cuaderno de inventario de Daniel. El fiscal nos recibió y nos condujo a una sala pequeña donde ya estaban la directora del banco, el notario itinerante y Abadia a un costado. En la mesa reposaban 2 tarjetas azules iguales. Nada personal, solo negocios.
La directora explicó cómo la garantía fue activada desde otra ciudad, a las 2:17, usando un acceso asociado al despacho de Abadie. El sistema la había congelado por la cautelar. El notario admitió que certificó de oídas varios consentimientos. El fiscal pidió silencio, conectó la grabadora y dejó que la voz de Clara, nombrándose Sandra en el café Alameda, llenara el aire. Cuando terminó, Daniel no habló, solo apoyó el cuaderno sobre la mesa, abierto en una página limpia donde había escrito anoche: nada entra sin doble lectura. Nada sale sin doble firma. El fiscal sonrió apenas. A veces la reparación empieza con una frase escrita a mano. Tomaron nuestras declaraciones. Marta llegó con una copia del acta matrimonial y la anotación marginal suspendida. Lucía, llamada como testigo de barrio, enumeró matrículas y horarios con una serenidad que convertía ventanas en actas. Luego entró Teresa Luján. Traía una carpeta nueva y una verdad aún más vieja. No vine a hundir a mi hermana, vine a cortar una cuerda. Relató cómo de ciudad en ciudad repetían la mecánica: préstamo puente, aval afectivo, urgencia, firma ajena. El fiscal asentó y dictó medidas ampliadas: inmovilización de cuentas del entramado y prohibición de disposición sobre bienes ajenos. Cuando salimos, el pasillo olía a tóner y a pan. Compré 2 medias lunas y las comimos en un banco del hall. Daniel respiró mejor. Hoy no he sido solo hijo, dijo. Hoy he sido responsable. Asentí. En el negocio, colgamos el letrero inventario y abrimos cajas. Encontramos facturas duplicadas firmadas por la misma mano que el perito había señalado. Las clasificamos por colores: rojo para lo dudoso, verde para lo que respira verdad. A media tarde recibí un mensaje del fiscal: Gaitán había sido procesado, Abadie quedaba imputado bajo investigación, se libraba citación para Clara por administración infiel y tentativa de estafa. Respondí recibido. Ese peso era descanso. El reloj de pared sonó como un reloj y no como un juicio. Al anochecer, planté con Daniel un rosal nuevo frente a la ventana, uno rojo oscuro para recordar la sangre que no se vende y uno blanco para no volvernos duros. Lucía trajo una regadera. En casa, puse la caja metálica en el aparador y la cubrí con un mantel limpio. Sigue siendo evidencia, pero vuelve a parecer mueble. Me senté y escribí una carta breve a Clara, para que mis manos lo entendieran. No te odio. Te nombro. Tu hambre no pagará mi techo. Si alguna vez decides aprender a vivir sin disfraces, yo sabré no confundir perdón con olvido. Guardé la carta en la libreta de mi esposo, bajo la frase que me sostiene: la casa es la palabra que no se vende. Esa noche dormí sola y sin miedo. Cuando desperté, la luz dibujaba sobre la pared un rectángulo tibio. En el marco, la sombra de los rosales parecía una firma nueva, la única que acepto sin perito, la del tiempo entrando de frente y quedándose en su lugar. Antes de cerrar pasé lista a ventanas, gas y papeles, y sentí que cada cosa volvía a su sitio, como si la casa hiciera inventario de mí también. Regué las rosas nuevas y dejé la regadera junto a la puerta, lista para la mañana en paz. Amaneció con una claridad sin alardes, como conviene a los días que siguen corriendo aunque uno quiera detenerlos para tomar nota. Fui al negocio de Daniel con un termo y 2 panés. Al levantar la persiana, el olor a cartón y a tinta me pareció menos triste que ayer. Él había pasado la noche cerrando huecos, canceló suscripciones inútiles, llamó a proveedores, pidió plazos con la humildad de quien no esconde nada. Hoy llegan los inspectores del juzgado al local, dijo, y asentí. La verdad también se muestra en estanterías. Mientras ordenábamos, entró Teresa Luján con un sobremanila. No estoy aquí por Sandra, aclaró. Vengo por ustedes y por mí. Traía copias de contratos donde la letra de Abadie se repetía como un sello cansado y un listado de tiendas atrapadas en el mismo préstamo puente. Le ofrecí café, lo bebió sin azúcar, mirando el suelo como quien mide grietas. No esperen disculpas de mi hermana. Cuando se queda sin guión, intenta reescribir la escena, dijo. Daniel, sereno, apuntó un número en la pizarra: costo real del mes, sin maquillaje. Era modesto y verdadero. Los inspectores llegaron con chalecos discretos, tomaron fotos, preguntaron por las facturas en rojo. Daniel les mostró el cuaderno Nada entra sin doble lectura. Yo expliqué la cronología con la misma calma con que riego los rosales, sin prisa, sin barro. Al marcharse, uno de ellos dejó caer una frase que se me quedó prendida al delantal: lo honesto se ve. A mediodía, el fiscal llamó:
citación formal para Clara al día siguiente y posibilidad de acuerdo restrictivo si aceptaba renunciar a toda injerencia y devolver lo indebidamente cobrado. No era absolución, era contención. Decidirá una jueza, aclaró. Apagué el teléfono y escribí en un papel: no confundir piedad con permiso. Por la tarde, regresé a casa a plantar el rosal blanco que prometimos. Mientras abría el hoyo, apareció Lucía con tierra negra y una sonrisa de vecina que sabe estar. Vi a Sandra rondar la esquina. No subió, susurró. No me turbó. Puse el rosal, apreté la tierra con los nudillos y sentí que algo encajaba en su sitio, como un reloj que por fin recupera su tic sin convertirse en martillo. Al anochecer, golpearon. Era Clara, sin maquillaje, abrigo marfil abrochado hasta el cuello. Detrás, la patrulla encendió por un segundo las luces, aviso mudo de que el papel de la cautelar también respira. Quiero hablar contigo a solas, pidió. Dejé la cadena puesta y respondí desde el marco, con educación de cocina: hablamos aquí. Respiró hondo. Acepto el acuerdo. Renuncio. Devolveré lo que pueda. Solo, no me conviertas en monstruo ante él. Pensé en Teresa, en las ciudades, en la cuerda cortada. Nadie te convierte, cada uno se escribe, dije. Yo no decidiré tu castigo. Haré valer mis límites. Bajó la mirada. ¿Te quedarás con él?, pregunté, y la pregunta me pareció de niña perdida. No me quedo con mi hijo, respondí. Camino a su lado cuando él me deja. Guardó las manos en los bolsillos y se marchó sin drama. Cerré, apoyé la frente en la madera y dejé que el cansancio hiciera su trabajo, no el de quebrar, sino el de aflojar nudos. Llamé a Daniel. Le conté. Mañana firmo en el juzgado que renuncio a todo poder y que mi casa no garantiza nada de nadie, dijo. Tu casa es una palabra, respondí, y los dos sonreímos con esa sonrisa corta que cabe en el auricular. Antes de dormir, abrí la libreta de mi esposo y escribí debajo de su frase: la casa es la palabra que no se vende, el perdón, la que no se finge. Apagué la luz. En la penumbra, el rectángulo de la ventana era un sobre limpio. El viento movió apenas las cortinas y pensé que, quizá, por fin, el relato empezaba a obedecer a la lámpara y no al miedo. ¿Seguimos? Llegamos al juzgado con la serenidad atenta de quien aprendió a caminar mirando el suelo y el cielo a la vez. Daniel firmó su renuncia a cualquier poder sobre mi casa con trazos sin temblor, la jueza estampó su sello y yo sentí que una bisagra antigua se aceitaba sin ruido. En el pasillo nos cruzamos con el abogado de Clara. Habló de acuerdo razonable y no judicializar afectos, pero el fiscal, a su lado, recordó que el afecto no sustituye a la ley. Salimos al banco. La directora nos recibió con papeles limpios. La garantía accesoria seguía congelada y cualquier intento remoto quedaba bloqueado por la cautelar. Quiero todo por escrito, pedí, y ella asentó con respeto que también era un límite. En el camino al local, Daniel marcó proveedores, explicó con honestidad lo que otros encubrían con frases de catálogo. Algunos cortaron, otros ofrecieron plazos. Aprendí que la confianza también se paga a cuotas. Abrimos la persiana y colgamos un cartel nuevo sobre inventario: nada entra sin doble lectura, nada sale sin doble firma. Llegó Marta con buenas noticias. El registro suspendía la nota marginal y abría pericia interna sobre el prenupcial. Llegó Lucía con una libreta fresca, matrículas y horarios de rondas que ya no volvían. Llegó Teresa con una decisión que le dolía y la dignificaba. Iré a declarar otra vez, que quede por escrito cómo operaban. A media tarde, Abadie llamó desde un número oculto. Lo puse en altavoz y su voz se disfrazó de gentileza. Podemos evitar escándalos si venden con usufructo y cerramos el ciclo. Daniel respondió con una frase que no necesitó gritos: los ciclos sucios se cierran con luz. Colgué. Ordenamos estanterías, cotejamos facturas y hallamos, detrás de una caja vieja, un recibo con la firma que el perito conocía. Lo fotografiamos, lo guardamos, lo enviamos. Anochecía cuando la patrulla se detuvo un minuto frente a la puerta y el agente levantó 2 dedos en señal de seguimiento. Ese gesto sencillo me recordó que, a veces, la protección también es una rutina. Regresé a casa con la caja metálica asegurada bajo el brazo y dejé sobre la mesa un pequeño altar de orden, la resolución de la jueza, el dictamen pericial, la carta de mi marido con su frase ancla: la casa es la palabra que no se vende, y una hoja en blanco para escribir lo que faltaba. Preparé sopa, regué los 2 rosales nuevos y llamé a Daniel solo para escucharle respirar con normalidad. Me dijo que dormiría en su piso, que ya no tenía miedo a la noche ni a las cuentas,
que la verdad cansa, pero abriga. Antes de apagar la luz, toqué el marco de cada puerta y agradecí en voz baja la paciencia del tiempo. No fue romanticismo, fue inventario del alma. En la penumbra pensé en Clara, en la niña que fue y en la mujer que eligió disfrazarse hasta olvidar su nombre. Deseé que un día entienda que rendirse no es perder, sino dejar de empujar contra lo verdadero. Cerré los ojos con la certeza doméstica de los platos lavados, los seguros echados y las palabras en su sitio. Y mientras el reloj marcaba la hora sin parecer un martillo, supe que mi casa, la de ladrillos y la del pecho, empezaba por fin a pertenecerme del todo, sin ruido, sin prisa, sin miedo, como una firma que vuelve a ser mía y se queda, escrita con tinta que no necesita amenazas ni tarjeta azul, donde el tiempo aprende a escribir despacio y a favor. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas ensayaba una claridad tímida sobre los tejados, llamaron del juzgado para notificarnos que la jueza adelantaría la audiencia de medidas. Daniel pasó por mí con el cuaderno de inventario bajo el brazo y el gesto de quien aprendió a estar de pie incluso cuando la silla invita. En la sala, la jueza habló con una firmeza que no hería, mantuvo la cautelar, amplió la prohibición de innovar, ordenó auditoría sobre los préstamos puente y pidió a la Fiscalía un plan de restitución realista y verificable. Clara llegó unos minutos tarde, sin su abrigo marfil, con un saco oscuro y el pelo recogido. No había desafío en su mirada, sino esa fatiga que aparece cuando ya no hay disfraces suficientes. Declaró sin lágrimas que aceptaba renunciar a cualquier poder, que devolvería lo recibido en la medida de sus posibilidades y que se apartaría del negocio de Daniel. El fiscal replicó que no se trataba de aceptar, sino de cumplir, y presentó la lista de tarjetas azules, la trazabilidad de accesos remotos y las firmas compuestas. La jueza hizo lo que hace una puerta bien aceitada, encajar cada cosa en su sitio, dispuso un calendario de pagos bajo supervisión y derivó la causa penal a otra sala, para que lo civil no se enredara con lo que atañe a la mentira escrita. Al salir, Daniel me ofreció su brazo. Clara se detuvo frente a nosotros, buscó palabras y solo encontró 3. No supe parar. La miré sin rabia y sin absolución. Parar también se aprende, dije. Teresa, que aguardaba en el pasillo, bajó la vista. No vino a consolar, vino a sostener su decisión de no callar más. En el banco, la directora nos entregó por escrito lo que faltaba, la garantía accesoria anulada, alertas reforzadas, bloqueo de usuarios externos. Salimos con papeles limpios y la sensación de que el aire, por fin, no olía a gasas usadas. En el local colgamos un cartel nuevo, sencillo como el pan, abierto. Entraron 2 clientes de siempre, preguntaron cómo íbamos, compraron sin regatear y dejaron una frase que me guardé en el delantal: volver da trabajo, pero vuelve. Por la tarde, Lucía organizó con las vecinas un mate en la vereda, trajeron bizcochuelos, anotaron teléfonos de emergencia, se ofrecieron para regar los rosales cuando no estuviéramos. El barrio, pensé, es la primera póliza que no necesita firmas. Al anochecer llegó Marta con novedades. El registro había concluido que el prenupcial presentaba elementos de autoimitación y que la anotación marginal quedaba sin efecto. Me abrazó con esa sobriedad que usan los funcionarios cuando celebran sin romper expedientes. En casa, puse la caja metálica en el aparador como quien devuelve un retrato a la sala. Sigue siendo prueba, pero vuelve a formar parte de la vida. Escribí a mano un inventario del alma: ventanas cerradas, hornallas apagadas, documentos a salvo, miedo reducido a su tamaño justo. Daniel me llamó para decir que había podido pagar a un proveedor gracias a un acuerdo limpio, que un tercero ofreció trabajo honesto y que dormiría sin sentir que el techo baja. Antes de acostarme, regué los rosales nuevos y leí en voz alta, para mí, la frase de mi marido: la casa es la palabra que no se vende. La luz del pasillo dibujó sobre el suelo una franja tibia. Me senté allí unos minutos, como quien se asoma a un río lento, y entendí que lo que comenzó como una defensa se estaba convirtiendo, sin estridencias, en una forma de vivir. Mañana vendrán balances, oficios, quizá otra tarjeta, pero también vendrán desayunos, puertas que abren, manos que sostienen. Y la casa, por fin, seguirá siendo lo que siempre fue cuando uno la nombra bien, un lugar donde la verdad se calza las zapatillas y se queda. El día siguiente empezó con la modestia de las cosas que no hacen ruido y, sin embargo, sostienen. Puse a calentar café, barrí la galería y repasé en voz baja lo que faltaba: formalizar el plan de devolución que la jueza había ordenado, cerrar los huecos del negocio de Daniel, revisar papeles que todavía podían esconder trampas pequeñas. No era miedo, era vigilancia. Llamé a la directora del banco. Confirmó que el bloqueo seguía firme y que cualquier intento de reactivar la garantía dispararía una alerta directa al fiscal. Colgué con la serenidad de quien, por fin,
Entiende que la prudencia no es debilidad. A media mañana llegó Teresa con una carpeta nueva. Traía cartas de otras tiendas atrapadas en los préstamos puente y una lista de gestores que trabajaban con Abadie. No vine a señalar, vine a dejar de encubrir, dijo. La abracé sin promesas. A los pocos minutos, Lucía apareció con un termo y la noticia de que ya no rondaban motos en la esquina. El barrio aprendió a mirar, comentó, y supe que esa también era una forma de cautelar. Daniel pasó por mí con su cuaderno de inventario. Fuimos al juzgado, la jueza habló sin dureza, calendario de pagos verificable, cursos de educación financiera obligatorios para Clara, prohibición de acercarse a mi casa y al negocio, si incumplía, ejecución directa. Clara, pálida, asintió, su abogado no discutió. El fiscal entregó pruebas sobre Abadie y Gaitán, el engranaje de la ley, por fin, parecía cabecear hacia adelante. Al salir, Clara pidió hablar, no a solas, sino en el pasillo, delante de todos. No supe parar, dijo apenas. Se aprende, respondí, y no añadí perdones que no pedía. De camino al banco, Daniel llamó a proveedores. Explicó con honestidad lo que otros encubrían con frases de catálogo, algunos cortaron, otros ofrecieron plazos. Aprendí que la confianza también se paga a cuotas. La directora nos recibió con papeles limpios, la garantía accesoria anulada, usuarios externos bloqueados, alertas reforzadas. Salimos con documentos livianos y pesados a la vez. Pasamos por el local, colgamos el letrero abierto y debajo, en una hoja sencilla, la consigna que nos sostiene: nada entra sin doble lectura. Nada sale sin doble firma. Llegaron 2 clientes de siempre, compraron sin regatear, dejaron una frase para el delantal: volver da trabajo, pero vuelve. A media tarde, Marta trajo del registro una resolución clara. La anotación marginal quedaba sin efecto y el prenupcial se enviaba a peritos internos por autoimitación probable. Lucía se llevó una copia por si acaso, como hace el barrio cuando aprende a respaldar. Regresé a casa con Daniel. Puse la caja metálica en el aparador, no por superstición, sino porque los símbolos también ordenan. Regué los rosales. El blanco abrió 3 pétalos, el rojo guardó su sombra como un juramento. Saqué la libreta de mi esposo. Debajo de la casa es la palabra que no se vende, escribí, por fin sin temblor, y el nombre es la llave que no se presta. Daniel sonrió de lado, dijo que esa frase iba a la primera página del cuaderno. Después, mientras él hacía números transparentes, llamé a Teresa para agradecerle la cuerda cortada. Me respondió con un silencio que olía a cansancio bueno. Cayó la noche sin tarjetas azules ni timbres insolentes. Preparé sopa, puse la mesa, apagué el teléfono. Antes de dormir, hice mi inventario doméstico: puertas, gas, ventanas, papeles en su sitio. El reloj de pared marcó la hora sin parecer un martillo. Me acosté con la convicción sencilla de los platos lavados, las luces apagadas y las palabras donde deben estar. Si mañana llega otra audiencia, iremos. Si llega una cuenta, la abriremos. Si llega el silencio, lo habitaremos. La casa, la de ladrillos y la del pecho, volvió a ser mía del todo, no porque un papel lo diga, sino porque por fin puedo nombrarla sin pedir permiso. El día amaneció con olor a papel nuevo y pan tostado. A veces la paz tiene ese perfume humilde. Daniel pasó por mí antes de abrir el local. Traía el cuaderno con una hoja sin título. Hoy empiezo de cero los números, dijo. Caminamos en silencio hasta la esquina donde el barrio late. Lucía regaba sus macetas, el panadero silbaba, una vecina barrió hojas como si contara historias. En el juzgado nos aguardaba una mesa sin solemnidad, apenas correcta: la jueza, el fiscal, un funcionario del registro y la directora del banco. Sobre el mantel, 4 copias del calendario de restitución y una frase en el encabezado que me gustó por sobria: verificable. Clara llegó con saco oscuro y un bolso pequeño. Por primera vez no buscó sitios, se sentó donde le indicaron. Escuchó la lectura sin interrumpir, firmó con su nombre verdadero, aceptó el curso obligatorio y la prohibición de acercamiento, y cuando la jueza le preguntó si deseaba agregar algo, dijo solo: haré lo que pueda y lo que deba. No había heroísmo ni trampa, había cansancio puesto en línea recta. Teresa, en el fondo, dejó un suspiro que no era alivio, pero tampoco culpa. Al salir, el sol nos sorprendió limando la cornisa del edificio. Daniel me ofreció el brazo y yo lo tomé sin sentirme menor, sino par. Fuimos al banco a abrir una carpeta con destino claro: restitución.
La directora imprimió una hoja con pasos simples y previstos. Aprendí que la dignidad también son instrucciones. De regreso, colgamos en el local un cartel que no vende nada y lo dice todo. Abierto, sin letra chica. Una clienta de pelo gris entró, miró las estanterías y dijo, aquí se respira verdad, y compró 3 cosas que podía haber postergado. Por la tarde, Marta trajo el informe preliminar del registro. El prenupcial presentaba elementos de autoimitación suficientes para anular efectos, sujeto a dictamen final, la anotación marginal quedaba sin valor. Me abrazó con esa alegría que conserva lápidas. No salta, sostiene. En casa planté 2 esquejes de romero junto a los rosales. Teresa llegó con un pan envuelto en un repasador. Para que el olor del horno tape por fin el de las firmas, bromeó tímido. Cenamos sopa los 4, Daniel, Lucía, Teresa y yo. Hablamos de cuentas, de turnos, de horarios que ordenan, de las pequeñas cosas que forjan una costumbre nueva, revisar 2 veces, preguntar, escribir. Al despedirse, Teresa se detuvo en el marco. Yo no sé cómo se repara un apellido, Elena, pero hoy no pesa tanto. Le dije que la reparación no es una meta, sino una forma, que algunas mañanas será más liviana y otras morderá, que lo único imprescindible es no volver a mentirse el nombre. Cuando quedé sola, abrí la libreta de mi esposo y copié bajo su frase una última nota para mí misma. La casa es la palabra que no se vende, la calma, la que se practica. Revisé puertas, hornallas, papeles. El reloj marcó la hora y sonó a reloj. Antes de dormir, me asomé al balcón. En la calle, la patrulla ya no estaba, y sin embargo no sentí miedo. El barrio había aprendido a mirarse, el banco a bloquear, el juzgado a oír sin demorar, mi hijo a firmar solo lo que entiende y yo a pronunciar mi casa como se pronuncia un nombre propio, sin pedir permiso, sin alzar la voz. Si mañana llega otra cita, iré. Si llega silencio, lo pondré en agua como a las rosas. No hay final heroico, pensé, hay rutinas verdaderas. Y eso, para una mujer vieja que aprendió a esperar sin ceder, es mejor que cualquier victoria estridente, es vivir. Abrí la ventana con la primera luz y dejé que el aire nuevo entrara como si supiera mi nombre. En la mesa, la caja metálica descansaba ya vacía, convertida en mueble y memoria, y el reloj de pared marcó una hora que por fin sonó a presente. Preparé café, lavé una taza más por costumbre, la de Daniel, y me quedé escuchando el murmullo de los rosales contra el vidrio. No llegó ninguna tarjeta azul, ningún sobranónimo, ningún timbre inoportuno. La realidad empezó como empiezan las cosas verdaderas, sin anuncio y sin cuchillos. Daniel pasó antes de abrir el local, dejó pan, contó ventas honestas, habló de pequeños acuerdos que no hipotecan el futuro. Volver da trabajo, dijo, y yo respondí que el trabajo también devuelve. A media mañana llamaron del juzgado, calendario confirmado, prohibiciones vigentes, restitución en curso. No hubo triunfos ruidosos ni portazos, solo un papel claro y una respiración más honda. Regué los rosales nuevos con parsimonia, rojo para la sangre que no se vende, blanco para no endurecer, y planté romero junto al marco de la puerta, que el olor a cocina decente ahogue para siempre el perfume metálico de los atajos. Por la tarde caminé hasta el barrio comercial con la espalda recta, saludé al panadero, a Lucía, a 2 clientas que ahora preguntan y leen antes de firmar, y pensé que tal vez la justicia también es eso, una costumbre enseñada en voz baja. Al volver, abrí la libreta de mi esposo y, debajo de su frase ancla, escribí otra línea para no olvidarme cuando el cansancio me tiente. La casa es la palabra que no se vende, el nombre, la llave que no se presta, la calma, la práctica que no se delega. Preparé sopa, puse 2 platos y esperé. Daniel llegó con sus cuentas en limpio y la mirada sin deudas. Comimos en silencio agradecido, ese silencio que no es vacío, sino pan compartido. Me contó que llamó a Clara para avisar que cumpliría lo que ordenó la jueza y que no habría reproches ni atajos, y yo asentí sin heroísmos. Hay días que se cierran sin discursos. Al anochecer, guardé la caja metálica en el aparador. Conserva marcas de candado, pero ya no guarda miedo. Pegué con cinta la nota que me guía al borde de la puerta, para que la vea cada vez que salga con la bolsa del mercado. No firmo sin leer. Puse las llaves en su cuenco, apagué las hornallas, toqué el marco de cada ventana y, antes de acostarme, acerqué la silla al balcón que da al jardín. Me senté a esperar la noche como quien revisa un libro, página por página, sin saltarse lo que duele, sin subrayar con rabia. La ciudad encendió luces discretas y yo, que ya no temo a la oscuridad, dejé que el cansancio me encontrara con la espalda erguida. Pensé en mi marido, en su previsión obstinada,
en la niña que alguna vez fui y en la vieja que hoy aprende todavía a empezar. Cuando el reloj dio las 10, el vidrio devolvió mi reflejo y me reconocí sin disfraces. Madre, viuda, vecina, mujer que se sostendrá mañana como hoy, a fuerza de nombres verdaderos. Cerré la ventana, besé la yema de mis dedos y los apoyé sobre la madera tibia de la puerta. No hay épica aquí, me dije. Hay rutina digna. Y esa, por fin, es la victoria que puedo sostener con estas manos viejas. Apagué la lámpara, dejé una luz encendida en la cocina como faro y me acosté con la certeza humilde de los platos lavados. Si mañana llega otra cita, iré. Si llega una cuenta, la abriré. Si llega silencio, lo pondré en agua como a las rosas. Dormí sin sobresaltos. Mi casa dijo mi nombre y yo la creí.